Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos nuevamente, tú y yo, para abrir juntos la carta de amor de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme, por estar ahí. Mirá lo que leí ya hace un tiempo y lo estoy leyendo nuevamente hoy, porque es interesante. Dice así: querida humanidad, era plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No era talar un árbol, quemar un libro y matar un hijo. ¿Qué nos pasó? Para pensarlo, ¿no? Ahora sí te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos estás acompañando. Te damos gracias porque saber que estás al lado de nuestros amados y al lado nuestro nos hace vivir muy seguros y nos hace entender que no hay nada que la vida nos pueda presentar que no lo podamos superar tomados de tu poderoso brazo de amor. Y ahora, Padre, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La meditación para hoy lleva por título Mi gozo y se encuentra el versículo que lo encabeza en Juan 15:11 y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El tránsito es intenso en el puente más agitado de Minneapolis. Es una tarde triste a pesar del verano. Ayer el huracán Dolly golpeó con fuerza el sur de Texas. A Antonio le hubiese gustado estar allí para que el huracán acabara con él. ¿Cómo no fue posible? Está aquí, encima de la carretera 35, con la idea absurda de quitarse la vida. Cualquiera que viese a este joven desesperado jamás imaginaría que hace solo 42 días él desfilaba por el corredor de una iglesia para recibir a su novia. ¿Cómo son las cosas? No se completaron 2 meses y Antonio cree que no vale la pena seguir viviendo. Durante la luna de miel pensó que era el hombre más feliz. Su esposa era un regalo divino. Cuando sonreía se le formaban 2 hoyuelos en el rostro. Parecían 2 entradas hacia un mundo de felicidad. Pero la dicha y el gozo le duraron poco. Verdades dichas a medias habían levantado entre ellos una pared de dolor e incomprensión. ¿Qué hacer ahora? Antonio nunca tomó el cristianismo en serio. Aceptó casarse en una iglesia porque su novia insistió. Para él no hacía mucha diferencia. En su opinión, la felicidad de una pareja no debe dejarse en las manos de Dios. Es el resultado de la disciplina y del esfuerzo humano, pensaba. Pero él no contaba con las circunstancias absurdas que trae la vida. Toda su disciplina era incapaz de trastocar la determinación de la esposa. Estaba decidida a divorciarse. Es injusto, pensaba él. 2 vidas jóvenes no pueden ser destruidas solo porque se omitió la verdad. Pero la vida es así. La verdad puede ser dolorosa, pero es limpia, es clara, es transparente, porque es verdad. La mentira disfraza la herida, pero cuando quitas la venda, te sorprendes con una gangrena incurable. Antonio no sabe lo que el Señor Jesús dijo un día: el gozo, el verdadero gozo, la auténtica felicidad, la dicha plena, no es fruto del esfuerzo humano, es un regalo divino de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Creador. Que mi gozo esté en vosotros, dijo Jesús. Solo cuando el gozo de Jesús esté en tu corazón, tu gozo será cumplido. La felicidad plena es el resultado natural de la presencia de Jesús en la vida. Todo lo que intentes llamar felicidad sin Cristo es alegría hueca. Es lamentable que para entender algo tan simple tengamos que llegar como Antonio al puente más agitado de Minneapolis. Vive hoy para los desafíos de la vida, recordando que Jesús desea su gozo que esté en ti.
para que tu gozo sea cumplido. Repito la última frase que es muy interesante. Vive hoy para que los desafíos de la vida, cualquiera que la vida te presente, no importa cuál, para que en esos desafíos puedas recordar que Jesús desea que su gozo esté en ti, para que tu gozo sea cumplido. Y si tu Dios vivo, si tu Dios creador, si tu Dios todopoderoso está en ti, no tienes nada que temer, porque Él es un Dios de lo imposible. Ahora pasamos a la escuela sabática del miércoles 16 de diciembre, que lleva por título Tiempo para encontrar el equilibrio. Jesús respetó y confirmó la ley de Dios. Sin embargo, Jesús también desafió a los dirigentes religiosos sobre su interpretación de la ley. Ninguno de sus desafíos fue más amenazante para estas personas que la decisión que tomó en relación con la observancia del sábado. Las sinagogas no dejan de hacer del día de reposo una oportunidad para educar. Allí se leía y se interpretaba la Torá sin excepción. Los israelitas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo concerniente al día de reposo. Vayamos, acompáñame al pasado y escuchemos a Jesús. Ubiquémonos entre sus oyentes allí y vayamos a Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora te invito a que vayamos al libro de Lucas, un poquito más adelante. Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17. Lucas 13, versículo del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir
él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Las controversias en torno al hecho de que Jesús sanaba en el día de reposo apuntan a importantes debates espirituales sobre la naturaleza del pecado, la razón del sábado, la relación entre Jesús y el Padre y la naturaleza y autoridad de Jesús. La actitud de Jesús hacia el sábado está bien resumida en nuestro versículo para memorizar. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Interesante, ¿no? Cómo Jesús podía explicarles y hacerles entender al pueblo, ¿no? Que el sábado, el día de reposo, es un día de encuentro con nuestro Padre Celestial, es un día de gozo y de ayuda a nuestro prójimo. Jesús quería enfatizar que el sábado o el día de reposo no debería ser una carga. Fue creado como una oportunidad única para que las personas aprendan de su Padre Celestial, de su carácter de amor. Al plantear interrogantes mediante su accionar, Jesús impulsa a sus discípulos, a los dirigentes judíos y a las multitudes, y también nos impulsa a ti y a mí a pensar más profundamente sobre la carta de amor de nuestro Dios y sobre lo que significa su fe y su Dios. Es muy fácil que cualquiera de nosotros quede atrapado en normas y reglamentos, que quizás no sean malas en sí, pero que se vuelven un fin en sí mismas, en vez de ser un medio para alcanzar un objetivo. Y ese objetivo debería ser el conocimiento del carácter de nuestro Dios de amor al que servimos. Que en este nuevo día que tú y yo tenemos por delante podamos pedirle a nuestro Dios Creador que nos ayude a tomarnos de su poderoso brazo, que nos dé entendimiento de su palabra, que podamos ver realmente su carácter de amor. Y recuerda, Cristo ya está viniendo para llevarnos a casa. Por eso, si oyes hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón. Que tengas un bendecido día, lleno de la paz de Dios.